Desde los inicios de la aviación, el factor técnico ha sido objeto importante de estudio debido a su alto potencial de generar eventos no deseados de seguridad operacional. El empleo y la experiencia adquirida en la ocurrencia de eventos de seguridad históricos como única fuente de prevenirlos conduce a tomar medidas que son netamente reactivas y no reflejan el ideal proactivo de la seguridad operacional. De esta manera, es necesario tomar la delantera en eventos para realizar una efectiva acción de prevención antes de que estos ocurran, a través de un proceso continuo de identificación y administración de riesgos. A nivel mundial, se han realizado esfuerzos para tratar de evitar la recurrencia de accidentes aéreos ocasionados por falencias en procesos de mantenimiento aeronáutico, errores de diseño, falta de desarrollo de tecnología, entre otros. Sin embargo, se ha notado que el mayor aprendizaje se obtiene de forma reactiva, posterior a la ocurrencia de eventos no deseados de seguridad operacional como accidentes o incidentes aéreos, por lo cual se pretende abordar la problemática del equipo 37B de la Fuerza Aérea Colombiana a fin de generar un insumo para determinar la causa raíz de las fallas y eventos ocurridos por factores técnicos. Con el inicio de la aviación, cuando se logra que el ser humano se mueva en un ambiente para el cual no estaba diseñado, surgen nuevos retos que han marcado su evolución a lo largo de la historia. Dentro de este marco evolutivo ocurren gran número de accidentes impactantes. Son catástrofes aéreas que tienen muy alto costo, pero que finalmente llevaron a que la industria se desarrollara y se motivó la creación de lo que hoy en día se conoce como la gestión de la seguridad aérea. Y con él el surgimiento de conceptos de riesgo, la necesidad de cómo la operación aérea debe encaminarse a estar sin accidentes o a identificar las causas que están ocasionando esos accidentes. Entre las causas que ocasionan la mayor cantidad de accidentes de aviación está el factor humano, en el cual se incluye también el factor humano de mantenimiento de las personas que ejecutan como tal los trabajos y las fallas técnicas como tal. Eso sumado a los equipos de la Fuerza Aérea que tienen gran antigüedad y vuelan gran cantidad de horas al año se convierten en un factor de importancia. Un claro ejemplo de esto es el T-37B, que está ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca. Ese equipo no solo vuela gran cantidad de horas al año, porque pues es una de las dos escuelas básicas para formar pilotos militares en la Fuerza Aérea, sino que es una flota envejecida. La construcción de esta flota empezó en los años 50 y a Colombia llegaron en el año 68 a la Fuerza Aérea Colombiana. Debe entenderse que a mayor cantidad de horas voladas, mayor es la probabilidad de que se presente alguna falla técnica y pues entre más edad tengan las aeronaves, también existe mayor probabilidad de que se presente alguna falla técnica por el uso excesivo de ciertos componentes. Esto trae la necesidad de obtener información para poder analizar esos datos claves y poder determinar un nivel de riesgo y poder predecir ciertas fallas para tomar decisiones en el mantenimiento y con las tripulaciones de la aeronave. Cada accidente o incidente en la historia de la aviación ha traído como consecuencia de su análisis investigativo una serie de recomendaciones y obligaciones para fabricantes y para operadores y también para mantenedores. La idea es analizar entonces esa data que se pueda obtener para que sirva de suministro para que los comandantes la puedan usar en la toma de decisiones. Por tanto, nuestro problema de investigación es cuáles son los sistemas que presentaron mayor número de fallas en las aeronaves T-37B de la Fuerza Aérea Colombiana entre 2016 y 2017. El objetivo general es establecer los sistemas que presentaron mayor número de fallas en las aeronaves T-37 de la Fuerza Aérea Colombiana entre 2016 y 2017 y los objetivos específicos son la identificación de las fallas ocurridas en ese lapso de tiempo, la clasificación de las fallas en los diferentes sistemas y pues la determinación de los sistemas críticos de mantenimiento de esa flota de aeronaves. A través del método de observación simple, el grupo llegó a dos hipótesis. La primera es que existe una relación entre los sistemas que fallan y la frecuencia y de la falla y que existe una relación entre los sistemas que fallan y la fase en que se presenten en tierra o en vuelo. Estas dos hipótesis son las que vamos a entrar a confirmar o a desmentir basados en la relación que tienen con la pregunta de investigación y el objetivo principal. La investigación que se llevó a cabo fue una investigación descriptiva. Primero porque era un requisito de la materia y segundo porque esta investigación se basó en la descripción y nos permitió plantear lo más relevante de cada caso y de esta manera describir los resultados obtenidos. La investigación se delimitó a la búsqueda del análisis de la información para poder presentar unos resultados y una descripción organizada y objetiva de la problemática, de tal manera que todos los hallazgos que
que tuviéramos todos los resultados sirvieran de base para la toma de decisiones en aras de prevenir fallas y de alimentar investigaciones futuras. La metodología de la investigación es una metodología cuantitativa, ya que se realizó para la toma de datos estadísticos en aras de obtener unos resultados objetivos y concluyentes y los más predictivos posibles. Por esta razón, entonces utilizamos una de las herramientas de esta metodología, que fue la encuesta, y ya vamos a explicar cómo fue que se diseñó la encuesta y qué preguntas tenía más adelante. El diseño de nuestra investigación fue de diseño transversal, porque contó con un único momento para la toma de datos. En este caso, con la aplicación de la encuesta a la muestra, la población objetivo fueron los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana que se desempeñan como tripulantes de vuelo del equipo T-37 en la base aérea Germán Olano, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. El tamaño de la población fue de 23 personas, 13 pilotos oficiales y 10 técnicos de vuelos suboficiales. El tamaño de la muestra fue del mismo tamaño de la población objetivo, ya que como era una muestra pequeña y accesible, decidimos utilizar el método de censo y tomar el total de la población para realizar nuestra extracción de la información, lo que nos permite o nos permitió en ese momento y en el momento del análisis bajar toda la incertidumbre lo más posible y hacer de estos datos lo más objetivos que se pudiera. Los instrumentos de medición, como ya lo mencioné, fue la encuesta que se elaboró, y el software estadístico que se utilizó para el análisis fue el SPSS. La encuesta se desarrolló solo en un momento temporal, en un espacio único, y por un error que tuvimos inicialmente en la aplicación de la encuesta, que nos sirvió como una especie de pilotaje, pues se perfeccionó la encuesta, se aplicó a la totalidad que se debió haber aplicado inicialmente, y se obtuvieron los resultados como se deberían haber obtenido teóricamente hablando. En total se gastaron 8 horas de trabajo, 6.800 pesos, se utilizaron 4 computadores, 3 en la elaboración de la encuesta, 1 en la digitalización de la información en el análisis mediante el software. Y las 5 personas que conformamos el grupo de investigación estuvimos inmiscuidas cada uno en una proporción en las etapas de la recolección de la información, desde el inicio de la estructuración hasta el final en la digitalización, la alimentación y el análisis de la información. Como herramienta cuantitativa de recolección de datos se efectuó una encuesta de 6 preguntas. Inicialmente está la opción de seleccionar si el encuestado era piloto o técnico de mantenimiento, ya que a pesar que ambos están inmersos en la operación, tienen 2 visiones muy diferentes de esta. Posterior tenemos las instrucciones de llenado de la encuesta, donde nos dicen los lineamientos cómo se debe llenar. Las 2 primeras preguntas son de selección múltiple. En la primera seleccionamos el sistema que ha tenido más fallas durante el lapso seleccionado, y en la segunda pregunta seleccionamos la regularidad con la cual se han presentado las fallas. La tercera es una pregunta abierta donde se debe escribir específicamente cuál es la falla que se ha presentado en este sistema. En la cuarta pregunta tenemos la opción de seleccionar si la falla se presentó en tierra o en vuelo. Esta pregunta es importante para determinar la naturaleza de la falla, si fue debido a la operación o fue debido al factor mantenimiento. La quinta pregunta es para determinar si el tripulante considera que la vejez de la flota es influyente en el número de fallas presentadas durante el lapso. Y por último, la sexta pregunta es de selección múltiple, donde podemos seleccionar si la confiabilidad de la aeronave es excelente, buena, aceptable o mala. Una vez tabulados los datos de la encuesta, se pudo determinar que el sistema que más presentó fallas entre el lapso 2016 y 2017 fue el sistema de navegación, seguido por los motores y posterior el sistema hidráulico. La falla específica que más se presentó fue el desfase de rumbos. El momento en el cual se presentó la mayor cantidad de fallas fue en tierra. El 74% de los encuestados afirma que la vejez de la flota influye en la cantidad de fallas. Pero también el 82% de los encuestados dicen que la confiabilidad de la aeronave es buena. Esto se evidencia en los pocos accidentes que ha tenido esta flota en los últimos años.
Por medio del programa SPSS de Microsoft se hizo el análisis de los datos. Primero se utilizó técnicas de estadística descriptiva en donde se sacaron algunos histogramas. Podemos ver que el mayor porcentaje de fallas corresponde al sistema de navegación seguido del sistema de motor y el software nos dio el porcentaje acumulado para cada una de estas del total de la muestra. Utilizando la prueba de chi cuadrado, que es una distribución de probabilidad que nos permite verificar esto, da un número de grados de libertad, el coeficiente de contingencia, que permite saber si esta dependencia entre las variables es fuerte o débil, y otro coeficiente que es phi y b de Kramer, que también nos permiten asegurar esto. Mediante esta investigación pues esperamos comprobar dos hipótesis que son si existe alguna relación entre los sistemas que fallan y la frecuencia de fallas, las veces que se presentan, y la otra es si existe una relación entre estos sistemas y la fase de vuelo en que se presenta la falla, es decir, si la falla es en tierra o es durante el vuelo. En el primer caso pues se hizo las tablas cruzadas para las dos variables que serían los sistemas versus la cantidad de que se presentan las fallas. Em, Como se puede ver ahí en la tabla, se sacó la tabla cruzada de los sistemas contra el número de fallas que reportaron para cada una. Sin embargo, para estos datos utilizados, nos dio un índice de 0.8, el cual es superior al alfa que estábamos necesitando, por lo cual em, los datos estarían a la izquierda de la zona de aceptación. Es decir, que esa hipótesis debe ser descartada. No hay una relación directa entre esas dos variables. Se hizo lo mismo comparando las variables sistemas con fase de vuelo. En este se encontró que efectivamente teníamos un índice del 0.001 que era inferior al alfa que establecimos, y por lo tanto eh, sí existe una relación entre las dos variables, y los sistemas sí dependerían la falla de los sistemas depende de la fase de vuelo en que se presentan. Entonces sí tenemos esa relación y la hipótesis es aceptada. En este estudio tuvimos varias conclusiones, pero también nos generaron nuevas preguntas. Entonces, por ejemplo, en el caso de el sistema de navegación, que fue el que más fallas tuvo reportadas, se identificó que la falla más común, el modo de falla más recurrente era el desfase de rumbos. Entonces podríamos plantear hipótesis para investigar si el sistema de rumbo está correctamente instalado, si el cableado se encuentra en buen estado, de pronto identificar exactamente cuáles componentes del sistema presentan la falla, si se debería modernizar este sistema y si hay otras fallas relacionadas con el sistema de navegación. Por otra parte, el sistema de motor fue el segundo que presentó más fallas, pero los modos de falla sí fueron variados desde que no encendía hasta que tenía escapes de aceite, en fin, eran variadas, por lo que las preguntas que podemos formular a partir de esta nueva conclusión son relacionadas a identificar de pronto otros tipos de fallas. Entonces podría ser cuáles fueron las fallas más repetitivas, cuál es el histórico de fallas del generador arrancador, em, este modo de falla se debe al componente o a sus conexiones o a falta de mantenimiento, qué otros componentes tienen más cantidad de fallas, y pues una pregunta bien importante que no podemos identificar en la encuesta es cuál es la confiabilidad de esos motores cuando recién llegan del overhaul, es decir, del mantenimiento mayor que reciben por parte de la casa fabricante. Con eso podríamos saber si el problema está en el componente en sí o el problema se está causando después de que están instalados en el avión. Se puede concluir también que aunque un 74% de las personas afirmaron que esas fallas se podían atribuir a la antigüedad de la flota, se considera que esta pregunta pues no es
podría estar siendo sesgada o podría estar condicionando la respuesta de las personas porque pues los aviones llevan muchísimos años en servicio. Entonces no es suficientemente fuerte para sustentar una modificación, una modernización de la flota o darla de baja. Mientras que en la última pregunta, donde se preguntaba la confiabilidad, tuvo un 82% de buena confianza. Entonces, eso nos impulsa a que es importante seguir conservando esa flota que ha tenido un buen desempeño y que vale la pena pensar en un proceso de modernización donde se reemplacen los sistemas análogos por unos digitales, unos más modernos, se cambien los cableados y de pronto también se pueda hacer algún estudio para mejorar la confiabilidad de los motores. Y bien, pues estos eran los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.